Hola, ¿qué tal? Namaste. Bienvenido, bienvenida a un nuevo encuentro, el encuentro del terror, porque hoy vamos a hablar de aquello a lo que aparentemente todo el mundo tiene terror, el tabú. La pregunta es: ¿tenés miedo a morir? La segunda pregunta es: ¿qué es miedo a morir? La tercera pregunta: ¿de dónde sale ese miedo a morir? La cuarta pregunta es: ¿acaso morir es morir? Y podríamos hacernos 1.000.000 de preguntas más. ¿Por qué crees que le tenés miedo a la muerte? ¿Vos crees que en la muerte se siente lo que sentís en tu miedo? ¿Podrías probarme que en la muerte, o lo que supuestamente es la muerte, se siente lo que sentís en tu miedo? No hay un solo relato a ciencia cierta de que en la muerte se sienta tal o cual cosa. Hay relatos de gente que sostiene haber muerto y haber ido a un lugar paradisíaco, pero lo más lindo que en ese relato se habla de un lugar paradisíaco lleno de paz. Entonces, ¿por qué tenés miedo a morir si es un lugar lleno de paz? Entonces, ¿es realidad miedo a la muerte? ¿Es lo que estás sintiendo? Porque yo sé que uno de los síntomas del ataque de pánico, de la crisis de ansiedad, de angustia, es la sensación de muerte inminente. Y esa sensación de muerte inminente es lo que te provoca el vicio del miedo, o es en aquello que terminás sumergido en ese miedo. Entonces, ¿es realmente miedo a morir o es un miedo construido, aprendido a partir de modelos, a partir de modelos culturales, si se quiere? Porque hay culturas que festejan la muerte, porque no lo ven como muerte. Porque ¿realmente esto es la vida? ¿Realmente esto es la vida? ¿Tener miedo a la muerte le da sentido a la vida? Te voy a proponer un ejercicio de observación. ¿Qué eras antes de ser? ¿Qué eras antes de ser? Antes de ser lo que sos. ¿Qué eras antes de ser lo que sos? ¿Te lo planteaste alguna vez? ¿Te planteaste qué eras antes de ser lo que sos? Eras un no ser. Y apareciste aquí, en este formato, en el formato de ser humano. Y cuando cumplas con tu misión, si lo querés llamar misión, vas a volver al no ser. Podés llamarle espíritu. Eras espíritu, te disfrazaste de ser humano y volvés al espíritu. Por lo tanto, ¿existe la muerte? ¿Realmente existe la muerte? Si somos espíritu. Entonces, una de las reflexiones podría ser esa. Entonces, podrías irte a la otra reflexión. ¿Qué puedo hacer por la vida? Pero para esto tenés que aceptar tu miedo, saber que está ahí,
aceptarlo, sentirlo, vivirlo, y plantearte qué podés hacer sobre lo que la mente dice que esto es la vida. Y en esto podés centrarte en el otro, qué podés hacer por el otro, por ejemplo. Y de ahí en más, darte cuenta dónde aprendiste el miedo a la muerte. Porque el ego, que son todos tus aprendizajes, que es falso, porque el ego está siempre en el pasado o en el futuro, momentos que no existen. El ego te hace creer que estás separado o separada de todas las cosas, pero en realidad somos parte del todo. ¿Y qué es ese todo? Ese todo es absoluta impermanencia. Pero nos cuesta entender. Por eso es tan importante la meditación. Hay meditaciones muy buenas donde se medita desde lo más pequeño a lo más grande y lo más grande a lo más pequeño. Porque realmente esto es la vida. Si realmente crees que esto es la vida, posiblemente también creas que aquello es la muerte. Como verás, quizás no tenga sentido tener miedo a la muerte. Si vos meditas de lo más grande a lo más pequeño, vale decir, si meditas desde el universo hacia tu propio universo, nosotros estamos compuestos de microorganismos, ¿es verdad? Estamos compuestos de microorganismos que son los que sostienen este cuerpo, o lo que creemos que es la vida. Pero en realidad somos, asimismo, un microorganismo del universo, que ayudamos al universo a tener vida. Por lo tanto, ¿dónde está la muerte? No creas en nada de lo que te digo, porque mis videos son para absoluta autorreflexión, para absoluta introspección. Cree en vos. Muchas veces la propia, y hay que observarlo, la propia preparación de uno, de acuerdo a la cultura en la que hayamos crecido, es la que genera el miedo a la muerte, porque te condiciona y te enseña que esto es lo único que sos. Y hay que pensar en esto de, esto es lo único que soy. Si vos crees que esto es lo único que sos, obviamente que vas a tener miedo a morir. Y yo te aseguro que cuando aceptás, interpretás, superás este miedo, superás todos los miedos, porque el verdadero miedo es ese. Y la base de todos los miedos es ese. Muchas veces el miedo a la muerte surge por cuestiones traumáticas. En realidad no es el miedo a la muerte, sino que es aquella cuestión traumática que me provocó este miedo. Y después yo lo voy a incrementar con aquello que he vivido, he sentido, o que creo que es. ¿Y esto qué va a hacer? Va a provocar situaciones de angustia y ansiedad. Entonces a veces una situación traumática, un accidente, la pérdida de un familiar. La pérdida de un familiar muy comúnmente es la que genera esa conciencia de miedo, que en realidad no es conciencia, sino que es la propia inconsciencia, creyendo que esto es lo único que uno es. Y hay que preguntarse, ¿cuánto influye el miedo en el desarrollo de la vida, o de nuestra vida, o de esta existencia, o de esta forma de existencia? ¿Cuánto
influye? ¿Cuánto me imposibilita? Y darse cuenta que generar o autogenerar este miedo hace que te obstaculice en tu quehacer, en tu desarrollo personal y social. No tiene sentido tener miedo a la muerte. Sí tiene sentido aceptar la impermanencia, porque todo es absolutamente impermanente, absolutamente todo. Ahora, si todo es impermanencia, la muerte no existe. Pénsalo bien. Tener en cuenta que hay una finalidad y que inevitablemente en la impermanencia exista y que venga la transformación, es inevitable. El asunto es el miedo a eso. El asunto es el miedo irracional a la muerte. Y cuando digo irracional, estoy diciendo ese miedo que obstaculiza tu vida. Entonces, ¿qué sentido tiene? La pregunta que tenés que hacerte es, ¿acaso evito lo inevitable? ¿Esperar la muerte? ¿Burlarla? ¿No será mejor acaso aprovechar lo que tengo ahora, en el aquí y ahora, en este momento, en el momento presente? Dejar de depender de aquello que no podemos depender. Porque si pudiésemos depender de aquello, lo podríamos quizás transformar. Entonces hay que cambiar la actitud, hay que utilizar esa conciencia de la muerte para disfrutar más de aquello que crees que es la vida. Por ejemplo, una buena forma es ayudar a otro con ese miedo. Eso es una buena forma. En algunos casos, o en algunas culturas, la muerte es algo así como un tabú. Porque el verdadero problema del miedo a la muerte no es el miedo a la muerte. El verdadero problema es el apego a las cosas, a lo otro o al otro. Ese es el verdadero problema, el apego. El apego a la otra persona, el apego a las tenencias materiales, el apego a los propios pensamientos. Ese es el verdadero problema del miedo a la muerte. En realidad es desapegarse. Ese es el verdadero problema. El apego a esto, a lo que creo que es la vida, a lo que creo que esto es. Todo es impermanente. La naturaleza nos hizo así. Es natural que el universo sea así. Lo que sucede es que el ego es antinatural. ¿Acaso alguna vez viste algún árbol corriendo por la calle por miedo a ser talado? ¿Acaso alguna vez viste una flor corriendo para no ser cortada? Son seres vivientes, viven. No tienen ego. No tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el verdadero origen del miedo a morir? ¿Cuál es tu verdadero miedo
A veces tiene que ver con valores. ¿Qué valores tengo? Individuales. ¿O qué valores sociales he incorporado, he aprendido? ¿Cuáles son? ¿Dónde he aprendido que esto es así, tajante? Entonces, ¿qué hacer? Buscar aquello que realmente sea, que realmente en realidad valga la pena para nosotros. ¿Qué huella queremos dejar? Yo te propongo que busques los desencadenantes, los verdaderos desencadenantes de ese miedo. En un hecho traumático, la muerte de un familiar, de una mascota, una película, un juego. ¿Cuál es el verdadero desencadenante de ese miedo? Cuando encontrás el verdadero desencadenante de ese miedo se transforma, ese miedo se transforma en lo que realmente es, se muestra a la luz. Y nos damos cuenta que en realidad no es ese el miedo que creemos que es, sino que es esa situación traumática que aprendiste. Cuando uno encuentra la causa del miedo, cuando uno encuentra la causa, la verdadera causa del miedo, esos sentimientos se caen. Porque acepta, porque reconoce, se reconoce. Y así es más fácil superar ese miedo a la muerte. Entonces yo te voy a proponer un ejercicio, como te dije en el video anterior, que se llama más sensación que imaginación. Si tu miedo es ese miedo, en principio, como siempre digo, sentilo, ese miedo, y ponele el ejercicio de la sensación de estar relajado o relajada con ese miedo. Vale decir, cerrás tus ojos, prestas atención a tu respiración, sentís el miedo, pero a la vez prestas mucha atención a la sensación de paz. Y buscas la verdadera causa de ese miedo. Es un muy buen ejercicio que te propongo, para que puedas superar esa situación. Aprender a relajarte con tu miedo es absolutamente importante, vital, para que puedas manejar esos sentimientos. Otra cosa, prestar atención a la naturaleza y date cuenta que la naturaleza, que es el ser natural, lo natural que somos, todos, es absolutamente sabia, absolutamente, y perfecta, porque si no fuese así como es, no sería perfecta, pero es así, por lo tanto, hay una perfección ahí. Es perfecto que sea así, porque si no lo fuese, no lo sería. Es como cuando te sucede algo. Es perfecto. Si no, no te hubiese sucedido. Pensá en el apego. Cambia tu miedo a la muerte por el apego. Fíjate a cuánto estás apegado o apegada. ¿Cuánto y a cuánto estás apegado o apegada? Y te vas a dar cuenta que, más que miedo a la muerte,
es absoluto apego. De esto quería hablarte hoy nada más. No tengas miedo a morir, porque si todo ser viene de un no ser y hacia eso va, la muerte no existe. Nunca existió. Existe el apego. Eso sí. Namaste. Y recordá, cree en vos. Esto es una absoluta reflexión espiritual, si se quiere. Desde mi camino espiritual, desde mi aprendizaje en la maestría espiritual. Te mando un abrazo con el corazón enorme, enorme, enorme. El sentido de la vida es fluir y ser en el aquí y ahora. Te mando un abrazo enorme. Gracias por estar ahí. Gracias por tu amor y tu ayuda.